Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre aspectos muy recurrentes sobre la superdotación que veo que mm, provocan confusión, y no me extraña que provoquen confusión porque creo, a mi parecer, que a menudo no se explican bien, cuando en realidad pues no creo que cuesten tanto de de dilucidar. Ah, no solo porque hay que estudiarlos en las fuentes correctas, sino porque además uno tiene que tener, como es lógico, criterio y sacar sus propias conclusiones en función de nuestras observaciones, ¿no? ¿Mm? Bien, tenemos que tener pensamiento crítico, que es de lo que trata justamente este canal. Pero antes que nada, ya sabéis que me gusta hacer ah, introducciones, ¿eh? Porque las considero tan importantes como el tema mismo a tratar, ¿eh? El tema que acabo de apuntar. Bien, en primer lugar, quiero haceros saber que hoy en lugar de agua, pues tengo hierbas. Unas hierbas porque he pensado que así me hacen más interesante, ¿eh? Vosotros no las veis, pero bueno, como yo os lo digo, pues ya está, ¿eh? Aunque fuera agua, pues yo os digo que son hierbas y así yo me siento más interesante, ¿eh? Ahora ya sabéis que aquí hay hierbas, porque en realidad hay hierbas. Hierbas, ya me entendéis, ¿eh? No hierbas de esas que te dejan un poco más lelo de lo que uno ya está, ¿eh? No, hierbas relajantes, aunque yo hoy no me sienta especialmente nervioso. No, me siento relajado y a lo mejor estas hierbas relajantes lo que consiguen es ah, ah, dormirme en medio del vídeo, ¿eh? Pero como lo puedo editar, pues lo voy a evitar. No pasa nada, ¿no? Si me duermo. Bien, no sé por qué, pero he decidido que las hierbas hacen que uno parezca más interesante, ¿eh? No tengo ni idea, pero es como un instinto. A veces uno tiene instintos estúpidos, estúpidos como este, ¿no? Lo que ya no es tan estúpido, eso seguro que no es lo que hacía, me acuerdo, no solo él, sino lo he visto hacer en mucha gente, políticos sobre todo, gente que en lugar de utilizar las hierbas para hacerse el interesante, ¿no? Y la tacita así de cerámica, ¿no? Porque da un poco más de solemnidad, de gravedad a la situación, pues personas que, todo políticos, ¿no? Embaucadores, ¿eh? Que hacen esto, hacen este gesto, además de coger a lo mejor la jarra, ¿no? Con las hierbas o con lo que sea, ¿no? Hacen así con las gafas, hacen así y hacen que escuchan así, ¿eh? De forma inquisitoria, ¿no? Para intimidar a su rival, porque no es su compañero político, es su rival, ¿eh? O no es tan solo la oposición, sino es el rival político. Ya vemos en qué términos se desarrolla la política, a nivel estatal y a nivel mundial también, a menudo lo veo, pero en este país sobre todo como no hay más cera que la que arde, ¿no? Y pues hay lo que hay, pues entonces hay que suplantar la falta de talento, ¿no? Y de buenas intenciones con chorradas, ¿no? Como esta pues de las hierbas, ¿no? Aunque esta chorrada es mía, es mía. Pero no, la de las gafas es muy recurrente, ¿eh? Hacerse el interesante, sacándose las gafas, haciendo ver que se escucha al oponente. Ya digo, al oponente, uno se las pone así, se las saca, mira al otro así, y se hace el interesante, se hace incluso el erudito, ¿eh? Aquella persona que tiene unas ideas que nadie más tiene y que son un misterio porque incluso cuando la persona abre la boca, pues ya se ve que solo era impostura, que solo eran, bueno, eso, un gesto, ¿no? Pero eso la gente se lo traga, porque pareces como un señor, como un caballero, ¿eh? Bien, esa era la estúpida introducción que os quería comentar hoy, ¿no? La de las apariencias, ¿eh? Cuidado con las apariencias, ¿eh? Porque confunden mucho, ¿eh?
Bien, os iba a hablar sobre aspectos de la superdotación que provocan confusión y se me han ocurrido pues tres aspectos, ¿no? Que son, ya digo, muy recurrentes, como sería, por ejemplo, el de la emocionalidad. La emocionalidad en los superdotados, que se habla a menudo de que tienen una mayor sensibilidad y bien, bien. Una cosa es mm, digamos, si se puede medir así, porque tampoco se puede medir la emocionalidad, aunque sí que se pueden hacer test de inteligencia propiamente. Ah, en Francia, alguien comete el error de hablar de alto potencial emocional, lo cual es una estupidez, porque ya se ve claramente de que no se hablar de potencial, fijaros, de potencial emocional, pues eso es absurdo, es completamente absurdo. En cambio, se habla de HPI, alto potencial intelectual. Eso sí, eso sí, ¿eh? Eso se puede medir y evidentemente según unos estándares, ¿no? Acordados, ¿eh? Más o menos arbitrarios siempre, porque claro, los acuerda el ser humano mismo, ¿no? Para mm, calibrar la inteligencia, ¿no? Del propio hombre, del propio, bueno, y mujer, ¿no? Porque si no se me van a enfadar. Bueno, del ser humano, ¿vale? Entonces, la emocionalidad no se puede medir, claro. Entonces, en realidad, cuando se habla de la alta emocionalidad del superdotado, nos estamos refiriendo, y ahí es donde está la confusión, a no tanto a la forma de gestionar ah, esa emocionalidad, sino a la conjunción que hay entre inteligencia y emoción, que claro, no se puede separar. ¿Eh? Como el superdotado, la cuestión clave, la palabra, el término clave para entenderlo, es como he dicho ya en otros vídeos, es la intensidad. La intensidad, pues claro, cuando hablamos de emocionalidad, no es que tenga el superdotado mejores o más emociones que el neuroconvergente, ¿no? Que el neuropensante. No se trata tanto de esto, sino que se trata de pues a esa mayor intensidad intelectual que va ligada a una intensidad emocional, pero insisto que no quiere decir que tenga más emociones ni mejores emociones, obviamente, sino que más bien se trata de una discriminación, sabe discriminar mejor, eh, ah, sobre todo en el sentido sensitivo, sensitivo, no es que tenga más sensibilidad, sino que sabe discriminar, separar mejor por una cuestión neuronal ah, esas, esos inputs sensitivos, eso sí, y emocionales, y emocionales. Pero en lo que respecta a la cantidad de emocionalidad, pues esto va a depender más del carácter, si estudiad el eneagrama y lo veréis, y es decir, cómo por la neurosis de la persona en cuestión, seas superdotado o no, ah, gestionas tus emociones. Es decir, si encontramos, por ejemplo, se me ocurre un eneatipo 5 o un eneatipo 9, veremos que las emociones parece que tenga menos que otros eneatipos, que eneatipos sobre todo emocionales, o que incluso que en un eneatipo mental, como podría ser el eneatipo 6 o 7. Son eneatipos mentales. No, es un tema de cómo por carácter, por neurosis, la persona, insisto, gestiona sus emociones, ¿eh? Pero esa persona, aunque aparentemente parezca que no tenga tanta emocionalidad que otra persona, pues nada más lejos de la realidad. Tiene que ver con la gestión de esas emociones. Insisto que no porque tenga más o menos emociones. Y hablamos, porque el lenguaje a veces nos ayuda, obviamente por eso existe, pero a veces nos limita si no lo utilizamos bien. Y puede parecer que cuando decimos que esa persona es menos emocional que otra, puede parecer que tiene menos emociones. Cuidado, no, no. Cuando decimos que es menos emocional, significa que su forma de gestionar la emoción es menos expresiva. Por lo tanto, ya vemos que en el superdotado es un tema no de tener más emociones o de ser más emocional o menos, sino ni de cómo gestiona las emociones, que eso depende, insisto, de la persona, sino de la discriminación por su capacidad, su característica, más que capacidad neuronal,
que conduce, claro, a una capacidad alta intelectual y que hace que discrimine de una forma concreta, más afinada, igual que le ocurre a nivel intelectual, las emociones. ¿De acuerdo? Entonces ocurre cuando se habla aquí está la confusión, de la emocionalidad muy potente del superdotado, más que nada nos estamos refiriendo, y cuidado con esto, a la doble excepcionalidad, es decir, cuando uno es superdotado y además tiene, pues, TDAH o tiene autismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces esas personas pueden ir a consulta, puede ocurrir, ¿no? De hecho, ocurre a menudo por su TDAH y entonces les descubren altas capacidades, ¿no? O viceversa, uno que crea que tiene altas capacidades y que resulta que tiene TDAH. Ah, o que tiene o resulta que tiene las 2 cosas, ¿no? Entonces, claro, un TDAH, pues claro, está desregulado emocionalmente y si resulta que además es superdotado, pues se va a asociar la superdotación con el TDAH, lo cual son 2 cosas distintas, pero no incompatibles, porque ya acabo de decir que hay mucho TDAH que puede ser superdotado, aunque no todo el mundo que tiene TDAH, que es trastorno de la hiperactividad, pues, de la atención con hiperactividad o sin hiperactividad, que sería TDA, pues, ya digo que puede ser superdotado o no y tener esta neurodivergencia, ¿eh? Por lo tanto, ya vemos, volviendo al principio, que es lo principal, a entender que no es que el superdotado propiamente sea ni más ni menos emocional, es más intenso intelectualmente. Y eso, si hay una desregulación emocional, evidentemente se va a traducir también en una alta intensidad emocional. Pero ya digo que la alta intensidad emocional no es propiamente propia del superdotado, aunque sí que la puede Vale, tener por sí. eso por lo que respecta a las emociones. ¿Eh? Espero que haya quedado claro. Entonces, por lo que respecta a la sociabilidad, que otro tema recurrente del superdotado es que el superdotado es menos sociable que los demás, es decir, como si tuviera menos ah, capacidad o menos talento, digámoslo así, para socializar. Bien, es otra falsedad. Eso no es así. Es verdad que si, por ejemplo, volviendo al eneagrama, que quiere decir al carácter, que no tiene nada que ver con la superdotación, pero todos tenemos un eneatipo, ¿eh? Si un superdotado es eneatipo 5, pues evidentemente, pues claro, pues le va a costar más, tendrá menos habilidad no por su superdotación, sino por su carácter, por su neurosis, tendrá más dificultad con lo interpersonal, es decir, para socializar. Pero eso no tiene nada que ver con la superdotación, tiene que ver con su eneatipo, efectivamente. Ah, pero ya digo que la sociabilidad del superdotado tiene que ver con su decalaje, respecto al normopensante. Y eso puede hacer que le cueste más socializar, pero no porque no tenga aptitudes, como cualquier persona, para socializar, simplemente porque existe ese decalaje y entonces le cuesta en este sentido, en el sentido de eso, su capacidad intelectual, ¿eh? Por lo tanto, no es cierto, insisto, que el superdotado, ah, por el hecho de serlo, pues tenga problemas con la sociabilidad, que sea menos sociable, en absoluto. Puede tener un superdotado grandes habilidades sociales, como cualquier otra persona, no tenía nada que ver. Pero a veces se confunde por esta razón, ¿no? Por esta razón del decalaje propio de la superdotación, claro. Bien. Luego otro aspecto conflictivo es el de la famosa arborescencia del pensamiento del superdotado, que ya vimos en otros vídeos que una idea lleva a la otra, otra a la otra, y esa otra deriva en 3 ideas más, y dentro de esas 3 ideas más, cada una de ellas a su vez se deriva, etcétera, etcétera, hasta el infinito, ¿no? Y al final uno ya no sabe de qué estaba hablando al principio. Bien, eso ocurre. Claro, hablar de la arborescencia, ese es el problema, como si fuera algo exclusivo del superdotado, es otra falsedad, aunque sí que es pertinente, por otro lado, hablar de la arborescencia en el superdotado en el sentido de que, por su intensidad,
claro, esa arborescencia, pues, se hace mucho más manifiesta, mucho más patente, pero no porque la arborescencia sea una característica propia del superdotado. Es decir, un normopensante también utiliza la arborescencia, lo que lo va a hacer de una forma mucho más, digamos, lenta y mucho menos compleja, claro. Pues es decir, mucho menos intensa. Ya tiene mucha menos potencia esa arborescencia en el caso del normopensante. Pero, insisto, que la tiene. Del mismo modo, y eso creo haberlo dicho en otros vídeos, que no significa en absoluto que el superdotado no tenga pensamiento lineal. Claro que tiene pensamiento lineal, sobre todo en aquellas, porque así se entiende mejor, ¿no? En aquellas acciones que son cotidianas, como por ejemplo, no sé, uno se levanta y pues se hace la cama y luego se lava los dientes, luego desayuna. Todas esas actividades que son cotidianas, sobre todo, ¿no? Y que es A, B, C, D, que son lineales, ¿m? Que siguen una rutina, pues evidentemente que el superdotado pues las sigue. Lo que pasa es que me podéis decir, hombre, para esas actividades no hace falta exactamente un pensamiento lineal, porque se hacen ya en piloto automático. Sí, no, es decir, sí que se hacen de forma en piloto automático, pero a poco o mucho, pues hay un mínimo pensamiento, ¿no? Cuando la persona se levanta, pues más o menos piensa, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y mientras tanto, evidentemente, se yuxtapone, evidentemente, el pensamiento arborescente, y esta yuxtaposición, pues se da, como digo, de una forma muy potente en el caso del superdotado y menos potente en el caso del no pensante. ¿Eh? Por lo tanto, en esos tres aspectos que acabo de apuntar que se atribuyen a la superdotación, sí que son pertinentes cuando hablamos de superdotación, pero eso no significa que sean propias, exclusivas de la superdotación. ¿Eh? Creo haberme explicado de manera sucinta, pero que espero que haya quedado aclarado el tema, que no De solo acuerdo. debería interesar al superdotado, debería interesar también al normopensante, aunque normalmente al normopensante no le interesa porque desprecia al superdotado, porque ya sabemos que el ser humano desprecia la diferencia. Desprecia la diferencia, además, cuando se trata de superdotación, pues lo considera como una cosa antipática, ¿no? Tú que te has creído, ah, orgulloso, ¿no? Por eso, por eso añado, eso quería también apuntar, ¿eh? Añadir que, cuando veo a superdotados que de buena fe en vídeos, ah, hablan de hablan de hacerse, en definitiva, entender, hacer pedagogía para hacerse entender por los normopensantes y que entiendan la diferencia del superdotado, pues eso cae, a mi entender, claro, en saco roto, ¿eh? En saco roto, porque el superdotado no será entendido, será porque imaginaros, como le contestaba yo a una superdotada en un comentario de un vídeo magnífico de esa persona, ah, es predicar en el desierto, es predicar en el desierto porque si, fijaros, si el normopensante trata como un rebaño al normopensante y no se da ni cuenta, imaginaros cómo va a tratar el normopensante o neuroconvergente, como queráis llamarle, cómo va a tratar, imaginaros, al neurodivergente. Que aquí incluyó al autista, evidentemente, al TDAH, al TDAH, al disléxico, a la neurodivergencia, entre las cuales existe la superdotación, pero la superdotación, repito, y no me cansaré de repetirlo, no es un trastorno. No, 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 no es un trastorno que haya que diagnosticar, solo hay que detectar, como ya sabéis, los que estáis en este mundillo de la superdotación, que la superdotación se detecta, no se diagnostica porque no es un trastorno, no es una enfermedad. ¿De acuerdo? Aunque sí forma parte de la neurodivergencia. Y eso puede llevar a equívoco, pero no. Entonces, decía que insistir en dar explicaciones, que está muy bien y creo por otro lado, sin querer contradecirme, está muy bien dar explicaciones de lo que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? Sobre qué es la superdotación, pero esperar por eso que el normopensante va a coger mejor y se va a mejorar, que va a haber más armonía entre normopensantes y neurodivergentes por el hecho de que el neurodivergente, y ahora más concretamente hablando de la superdotación, ah, informe al normopensante de en qué consiste la superdotación,
Pues ya digo, por un lado está bien hacerlo, pero no nos hagamos ilusiones. No nos hagamos ilusiones porque jamás de los jamases, y insisto que es mi opinión, la diferencia va a ser aceptada y menos en esos términos. Va a ser aceptada la diferencia a la baja, a la baja. Es decir, las personas con problemas de inteligencia, las que están a la banda izquierda de la campana de Gauss, esos sí que van a ser bien acogidos, ¿eh? Pero al superdotado pues se le mira con antipatía porque se cree de forma falsa que no necesita ayuda y que va sobrado y y además que se ha creído que encima de que puede más que los demás, pues que encima va a recibir ayuda. Pues va a ser que no, va a ser que no, ¿eh? Entonces siempre va a ser la sobredotación una cuestión marginal, marginal, y es una pena porque si se hiciera más caso a los superdotados, pues el mundo iría bastante mejor. Y con eso no quiere decir que el superdotado sea, como ya decía en otro vídeo, un ser angelical, ¿eh? No tiene nada que ver con esto, ¿eh? Bien, pues lo que decía, ¿no? Pues si se trata mal, si el rebaño de no pensante trata mal al rebaño no pensante, pues imagínate cómo va a tratar al superdotado, que además está en minoría y del cual el no pensante no quiere saber nada, todo lo contrario, y ni quiere ni sabe ni quiere saber, ni quiere saber ni le interesa saber, porque además el superdotado evidentemente es minoría y pues no podemos hacer nada, ajo y agua, ¿eh? Bien, espero que os haya impactado mi imagen con la taza de cerámica y las hierbas que dan, como decía, solemnidad a mi vídeo, ¿eh? No sé por qué, pero tengo esta impresión. Y nada, después de esta estupidez, ah, me despido de vosotros, ahora sí, y nos vemos en el próximo vídeo.